les bendiga. Amén. Estamos aquí en los dos reunidos, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí. Y todos aquellos que nos miran por las redes sociales, que Dios les bendiga, que Dios tenga sus vidas y poner un poco de tiempo para escuchar la palabra de Dios, para que Dios haga algo en nuestras vidas. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en este día, Señor, para que tú hagas algo, Señor, en nuestras vidas, nos sanes, Señor. Nos des motivación cada día, Señor, Padre Santo, y que aquellas personas que están por venir, Señor, pones en su corazón, gracias, Señor, y motivación, Padre, para estar aquí reunidos con nosotros, Señor, y gozarnos en ti, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Padre. Sí, Señor. Bendícenos, Señor, el camino de cada día, Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, una vez más, ¿verdad? Bienvenidos. Esta es la casa del Señor, porque están ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el libro de Números, capítulo 13, y vamos a leer del 23 en adelante. Amén. Hasta el 25, hermanos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por esta tarde hermosa y preciosa, Señor, el cual nos das el privilegio y el honor de estar una vez más reunidos aquí como familia, Señor, como tu pueblo, Señor. Te doy gracias por la iglesia aquí en Los Ángeles. Te doy gracias por nuestros hermanos en Pakistán. Ayúdales esta semana que viene, Señor, con su cruzada de sanidad que van a tener. Que la gente los pueda bendecir, los pueda apoyar. Y nuestros hermanos en Veracruz, en Hidalgo, Señor, te pido una doble porción de tu Espíritu para todos, Señor. Que ninguno de nosotros nos quedemos sin tu presencia, sin tu amor y sin tu misericordia, Señor. Aumentanos la fe, Señor, porque la necesitamos tanto. Te pido, Padre, que pases un carbón encendido en mis labios para que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Señor. Tú lo sabes, Espíritu Santo, que te amo y por eso predico, porque estás conmigo, Señor. Y puedo entender, oh Dios, que aunque tenga problemas y aunque tenga angustias, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes, y que estás trabajando en lo secreto para que tenga paz y que tenga fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios quiere hablarnos al corazón y decirnos que dentro de nosotros hay una fe triunfadora, hay una fe poderosa, ¿verdad? Por eso, en el nombre de Jesús, no te enfoques en los problemas, no te enfoques en las necesidades, no te angusties. El Señor está trabajando. Él es el Rey de Reyes. Y tal vez nosotros no miramos nada, pero Él está trabajando. Él está haciendo algo porque va a traer paz a tu vida y te va a aumentar la fe. ¿Sí? Lo que acabamos de leer en el libro de Números, podemos observar algo que es un relato y es un momento particular para el pueblo de Dios. Es algo especial para nosotros, porque caminaron
todos sabemos, 40 años en el desierto, ¿verdad? A una tierra prometida donde fluye leche y miel, porque así dijo el Señor, ¿verdad? Entonces llega el tiempo de que Moisés partió con el Señor y Josué agarra la batuta, Josué continúa, porque Josué se le encargó que él iba a repartir la herencia, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y aquí en este relato que acabamos de ver, el contexto dice que mandaron a 12 espías a esa tierra. Y lo que leímos fue que 10 dijeron que era muy difícil, que era muy complicado, pero trajeron frutos. Llevaron las pruebas de que sí era la tierra que fluía leche y miel. Pero en el contexto dice que había los hijos de Enán, los gigantes. Entonces, ya hay problemas. Pero si se recuerdan, ahí hay dos individuos, ahí hay dos personas que tuvieron mucha fe. Y que dijeron, sí, parecemos langostas al lado de esa gente. Chiquitos, ¿verdad? Pero con el Señor son pan comido, ¿verdad? Entonces, hermano, este pueblo peregrinó por el desierto 40 años después de ser liberados por Dios de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y habían llegado a esa frontera donde Dios les había dicho que estaba esta tierra prometida. Y sin duda, hermanos, era un momento de angustia, era un momento de crisis para ellos, porque imagínate caminar 40 años por el desierto, vivir 40 años en sequedad, vamos a decirlo así, porque el desierto es sinónimo de escasez, de pobreza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener problemas, tenemos que caminar en desiertos, tenemos que caminar en crisis, porque allí es donde se mira o se hace la diferencia entre quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Cuando las cosas están bien, cuando tenemos todo en abundancia, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos en problemados, ahí es donde empieza la situación. Entonces, aunque los problemas del pueblo de Israel de aquella época no sean los mismos de los que tenemos hoy en día tú y yo, ¿ok? Nosotros tenemos que enfrentarnos a ciertos enemigos, así como ellos tenían que enfrentarse a algunos enemigos. Y todos, cuando encontramos nuestros enemigos o nuestros problemas, todos reaccionamos de diferente manera. ¿Por qué? Porque todos miramos las cosas desde un punto de vista diferente. Y el problema que tú tienes no es el mismo problema que yo tengo. Todos lo vemos de diferente manera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es esto, que es la mirada humana. La mirada humana es la que refleja todo lo que se puede ver, todo lo que se puede razonar, todo lo que es humanamente posible, ¿ok? Pero eso se basta y se limita por las debilidades que nosotros tenemos y los recursos que tenemos en ese instante, ¿verdad? Miramos algo, lo podemos hacer, lo podemos comprar, sí podemos, pero está la mirada de Dios, que es totalmente diferente. En la mirada de Dios se mira desde otra perspectiva y no se basa en el razonamiento. Yo te lo he dicho aquí varias veces, si vas a hacer algo para Dios y lo vas a pensar, no lo hagas, no lo hagas, no va a funcionar, ¿sí? Las cosas de Dios son cosas que se hacen sin mi razonamiento, sin mi manera de pensar, ¿sí? Y no se analizan las cosas desde un mundo natural, se analizan desde un mundo espiritual. En otras palabras, se trata de ver con los ojos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros sabemos que esto es de Dios, no nos preocupamos por nada. Si tú trabajas para la obra de Dios y estás convencido que es la obra de Dios, no tienes que preocuparte por nada. Dios te va a proveer lo que sea.
Si vas a ser predicador, te va a proveer Biblia, te va a proveer gasolina para moverte, ir a los lugares donde tienes que ir a predicar. Si eres músico, lo mismo. Dios te va a proveer un buen instrumento. Y te va a llevar a los lugares que tienes que ir, porque es la voluntad de Dios. Pero es mirando las cosas a través de los ojos de Dios. Y aunque a veces nosotros tenemos esos sentimientos ¿cómo se dice? O tenemos esa manera, o esa forma de querer razonar las cosas a nuestra manera, a nuestra perspectiva, y no le dejamos a Dios que haga nada. Pero yo te voy a decir algo, Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos para la obra de Dios. Porque el que te llamó, te capacitó y te proveyó. No te va, ya lo hizo. Porque desde antes del vientre de tu madre, Él te escogió. Entonces eso es en el pasado, Él ya te capacitó, Él ya te proveyó. El conocimiento, la sabiduría, las finanzas ya están en ti. Lo que tienes que hacer esto es verlas con los ojos del alma y confiar en Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros permitimos que Dios verdaderamente esté con nosotros, nuestra fe cambia, nuestra fe aumenta. Y todos conocemos la definición de fe. ¿Quién no ha leído Hebreos 11:1? Todos sabemos claramente como la palabra de Dios dice, que es la certeza de lo que todavía no se ve con nuestros ojos carnales. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos estar convencidos de lo que no podemos ver? En Efesios 1, 15, 19 simplemente es una realidad en lo espiritual. En ese momento es cuando se activan los ojos del corazón. Porque si el que no cree, hermanos, es como el que no ve. Necesitamos creer que va a suceder, creer que va a pasar. ¿Por qué te digo eso? Porque sabemos que la fe viene por el oír. Y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Discúlpame, tu fe no es ciega. Pues no vamos a andar tentaleando o a ver si es cierto, a ver si no es cierto. Sino por el contrario, hermano. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. El que te trajo este día, hoy aquí, fue el Espíritu Santo. Él fue el que te trajo porque Él quería revelarte a través de su Espíritu esta revelación que viene de parte de Dios. Porque esta revelación fue hecha en lo secreto para ti y para mí. Y te voy a decir algo, estás a punto de recibir una promesa en lo natural. Dios te la va a cumplir, ¿sí? Aunque no la veas, aunque no lo veas, ya es una realidad hecha en el Espíritu. Es una realidad espiritual. ¿Sí? Así es que en Romanos 10, 17 habla de que la fe viene por el oír. ¿Sí? Y eso se refiere cuando Dios habla a tu corazón. Dios te está hablando a tu corazón y te está dando la palabra verdadera. Porque es Dios el que te está hablando. No es el expositor, no es el pastor, no es el predicador. Es el Espíritu Santo que te está hablando a ti. Y te está revelando en lo personal, en lo íntimo de tu corazón, para iluminar tus ojos espirituales y decirte que aunque no lo puedas ver, es tuyo. ¿Sí? Porque antes no lo mirabas, pero tus ojos lo van a ver. Aleluya. ¿Sí? Porque ese es el Dios al que yo predico, es el Dios del que yo hablo. Por eso el Señor te dice que nunca te olvides de que Él está contigo. ¿Sí? Me oyes siempre que predico, digo, yo predico porque sé que estás conmigo. Si no, no predico. ¿Para qué predico? Si no estoy convencido de eso, mejor me voy a Cancún, hermanos, me voy a pasear. ¿Verdad? Pero yo estoy aquí esta tarde predicándote porque sé que el Señor está con nosotros. Aquí está el Espíritu del Señor. ¿Sí? Aquí está el Señor. Entonces, hermano,
Es una revelación espiritual para nosotros. Por eso es muy importante que nuestra vida la veamos con los ojos de Dios y que creamos, porque cuando nosotros creemos, avanzamos, caminamos hacia la victoria. Cree, porque si tan solo pudieras creer, verías la gloria de Dios. La fe, hermanos, la fe es justa, la fe es justicia, y esa fe la podemos ver cuando leímos la parte que leímos de la Biblia, donde que el pueblo de Dios tuvo fe, creyeron, ¿sí? Dios les había prometido entregarles una herencia en la tierra de Canaán. Dios les había dicho que era una tierra fértil donde fluía leche y miel, ¿sí? Y allí en Cades Barnea el Señor les permitió a ellos mirarla. Dice que cortaron un manojo de un racimo, ¿verdad?, de uvas, y la cargaron entre dos personas, ¿sí? Habla de higos grandes, ¿verdad?, de todo lo que a ellos les gustaba. Lo mismo te dice Dios a ti, ¿sí? Tal vez nosotros no somos ganaderos, pero ellos tenían una tierra donde podían criar ganado, donde podían plantar flores hermosas, ¿sí? Después de que ellos toda su vida, 400 años se la pasaron de esclavos en Egipto, el Señor había preparado un lugar especial para ellos, para que lo disfrutaran. Lo mismo te dice a ti. Pero para llegar a eso tenemos que enfrentarnos a desafíos. Y todos tenemos que ser desafiados. Todos tenemos que ser probados. Sí, la Biblia dice que tienes que ser probado como el oro. Por eso, hermano, es necesario vencer los problemas. Es necesario vencer lo que hay en esos lugares. Ellos tenían que vencer a esos gigantes. Ellos tenían que vencer a esas naciones fuertes con murallas altas. Como en el caso de Jericó, ¿verdad? Que dice que era una ciudad con una amurallada, ¿verdad? Entonces, el pueblo estaba a las puertas de la promesa y tenía que luchar por ella. Tenía que creerle a Dios y avanzar con obediencia a la tierra. Con obediencia, continúa hacia tu promesa, hermano. ¿Sí? Para ellos y para nosotros, la palabra perfecta o la palabra correcta es creer y caminar en consecuencia hacia la victoria. Porque tu vida cristiana y la vida cristiana, hermanos, trae desafíos siempre. Por eso el Señor dice que nosotros todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. ¿Sí? Vamos a tener batallas, pero lo importante, hermanos, es que Dios nos va a dar la victoria. ¿Sí? Juan 16:33 así lo dice. El Señor nos da la victoria. Tenemos que empezar a mirar como alguien triunfador. Tenemos que aprender a mirar como un guerrero que conquista. ¿Por qué? Porque en el momento que el pueblo acampó en Cades Barnea, en el límite de la promesa, mandaron a los 2 espías que te dije. Mandaron a 2 espías, uno por cada tribu, para reconocer la tierra. Y 10 regresaron con un reporte negativo. 10 regresaron con la fortaleza de que los enemigos eran grandes y poderosos para ellos, ¿sí? Pero mientras ellos decían que era difícil conquistar esa tierra, había 2 que ellos lo vieron con los ojos del alma. Había 2 que lo vieron a la manera de Dios. Y Caleb y Josué le trajeron el informe al pueblo, pero diferente. Afirmaban que la tierra era muy fértil. Y que sí, que los enemigos eran difíciles de vencer, que eran gigantes, ¿sí? Pero que al estar ellos de la mano del Altísimo, todo era simple para conquistar. Porque la Biblia dice que eran parecidos a langostas, ¿verdad? Pero con el poder de Dios, que ellos eran
como pan comido. ¿Sí? Entonces, los 10 espías miraban la situación de una manera humana, pero todos, Josué y Caleb, la habían visto con la mirada del Señor. Y de ahí tenemos que aprender nosotros. Por eso cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de cómo mirar las cosas. Aprendamos a mirar las cosas como un campeón. ¿Sí? Así como lo hizo Josué y Caleb. Hermanos, cuando no le creo al Señor, cuando no busco su palabra, ¿sí?, sobrevienen consecuencias de las cuales nosotros después tenemos que enfrentarlas. Pero si nosotros buscamos de Dios, si nosotros leemos su palabra, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos y todas esas cosas que la palabra de Dios nos motiva a hacer, el Señor va a pelear por nosotros. Amén. Tú y yo no vamos a pelear. Entonces, sentimientos de impotencia. ¿Quién no se ha sentido impotente a veces? Todos, ¿verdad? Inclusive los 10 espías, ¿verdad?, miraban las cosas negativas y se convertían en personas incrédulas porque no creían que iban a alcanzar lo que ellos tenían que alcanzar. Vieron el desafío, vieron el problema y se asustaron y dijeron, no podemos. Entonces, nosotros a veces lo hemos hecho. Es que yo no puedo hacerlo. Es que yo estoy pequeño. Soy tartamudo, dijo Moisés, ¿verdad? No. Cual sea la situación, y aunque te sientas que no puedes y verdaderamente sea la realidad, hermano, ahí es donde debes darle permiso a Dios que entre. Dale la oportunidad a Dios de que hable a tu corazón y que te levante en una dimensión nueva de fe. Para empezar a creer, para empezar a fortalecer tu debilidad. Por eso la Biblia dice que el débil diga, fuerte soy. ¿Sí? Dios te va a ayudar y te va a aumentar a una cosa real en tu vida, porque tú y yo tenemos necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Todos. Por eso en Filipenses 4:13, Marcos 9:23, tenemos en sus manos ese recurso extraordinario que es la oración. Necesitamos orar, porque el Señor siempre te escucha. Él ama a sus hijos y quiere que le hable, porque Dios así lo quiso y Él ha dispuesto, ¿verdad?, que lo hagamos. Porque sin oración de su pueblo, Dios no hace nada. ¿Sí? Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad que dijo, escuché su clamor? Tiene que escucharte. Tienes que orar con fe. Si no le pides con fe, no va a actuar. El Señor ha decidido que lo que atemos en la tierra, Él lo va a atar en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿No dice eso Mateo 18, 18 y 19? Hermanos, nosotros tenemos que dar el primer paso, de ir y hablar con Él. Y creer que es posible, cree que es posible. ¿Sí? Los sentimientos de impotencia son el resultado de nuestras propias posibilidades, porque lo hacemos pensando humanamente, pero cuando comenzamos a orar en fe, cuando empezamos a clamarle a Dios, sus promesas vienen hacia nosotros y entramos a una nueva etapa, a una nueva atmósfera de fe, porque ya no te mueves tú. Ya es el Señor que se está moviendo por ti. Amén. Y todo tiene que hacerlo el Señor. Por eso la Biblia dice que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque ya no eres tú, es el Señor que lo está haciendo. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es el Dios de milagros. Y esos sentimientos de culpa, de inferioridad,
por ejemplo, que los espías decían que se sentían como langostas al lado de esos gigantes. El problema no era que se vieran, que fueran langostas. El problema es que ellos mismos se miraban como insectos. Sí. Mira, yo tenía un dicho en el mundo antes cuando no era cristiano. Y yo decía, entre más grandes, más golpes les caben. No les tenía miedo. Le tenía más miedo a un chiquito. ¿Y sabes por qué? Porque si me tumbaba, la burla iba a ser para mí. Te golpeó ese chiquitito. Ahora en Cristo Jesús, hermano, me da gusto pegarle al diablo. Porque está grande y más guamazos le caben. ¿Sí estás entendiendo por lo que te quiero decir? Entonces, hermano, la recompensa viene de parte de Dios. Porque tal vez nosotros sí seamos langostas. ¿Sí? Tal vez seamos insignificantes. Tal vez seamos chiquititos. ¿Sí? Pero Dios te hace vencedor. Dios te hace triunfador. Por eso es bien importante que aunque te veas pequeño, tú puedes aplastar a tus enemigos. Porque la vida, escucha, la vida se nos va rápido, hermanos. Y debemos darle a Dios la oportunidad de que nos bendiga. Por eso cuando atravieses por una situación, deja de sentirte culpable. Deja de sentirte la poca cosa. Deja de descalificarte. Oh, es que ya no voy a cantar, ¿verdad? Porque no hay música. A ver si te pones a cantar sin música el próximo servicio. Ya no voy a predicar porque no tengo Biblia. Ya no voy a predicar porque la computadora se apagó. Se puede acabar el mundo, pero la Biblia, la palabra de Dios está en tu corazón. ¿Sí? Entonces no hay excusa. Es vital que recuerdes algo, que eres muy importante para Dios. Eres un hijo y una hija de Dios. Eres una persona muy importante para el reino de Dios. Por eso estás aquí. Porque si tú hubieras sido una persona que no le importaras a Dios, no existieras, no vivieras. Pero Dios te permitió vivir por algo. ¿Sí? Dios hubiera mandado a otra persona, pero te mandó a ti, te escogió a ti. Porque sabe que tú puedes hacerlo, sabe que tú puedes triunfar, sabe que tú puedes conquistar. Por eso no te compares con nadie, porque tú eres especial. Ay, es que yo quiero ser como fulano de tal. No, ten cuidado, porque tanto lo idolatras, tanto quieres ser como ese predicador o como ese cantante cristiano, que al final ese cantante o ese pastor cristiano sale en las noticias por cosas que hizo incorrectas. ¿Y qué pasó con tu ídolo? Pon tu mirada en Jesucristo. Es el que no te va a fallar. Él no te va a fallar. Por eso entiende esto. Dios igualmente hubiera enviado a otro, pero no. Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación. Así es que no te compares con nadie. Tú no eres igual a los demás. Tú todo lo que eres y lo que tienes lo estás recibiendo y lo vas a recibir por solamente gracia y misericordia de Dios. Aleluya. No porque seas muy inteligente o porque seas muy santo. ¿Quiénes somos nosotros para tener el termómetro y medir? El único que sabe eso es Él. Por eso dice el Señor, que muchos le dicen Señor, Señor, pero realmente no. ¿Sabrá Dios de cuál Señor? Y en los últimos días va a haber sorpresas. Así es que no te sientas mal. ¿Sí? Si hay algo que revisar, si hay algo dentro de tu corazón que hay que revisar, pónselo en las manos de Dios. Llévalo a la presencia de Dios y pídele perdón al Señor.
para que enderece eso que haya torcido dentro de ti. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios hará grandes cosas en tu vida. Y no porque seas bueno, ya te lo dije, o porque seas malo. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida porque te ama. Simplemente y sencillo. Amén. Dios te ama. ¿Sí? Entonces, mucha gente tiene sentimientos de muerte, igual que estos camaradas cuando fueron a ver eso. Dicen, aquí vemos la actitud de ellos que se refería a morir. Preferían morirse antes que enfrentar a los gigantes. Y en ocasiones, hermanos, hay pruebas prolongadas que uno se angustia. Yo te voy a decir algo. Tenemos que estar firmes. Si es la voluntad de Dios, nos vamos a ir. Pero si no, no. Porque el que tiene la última palabra es Dios. El doctor puede decir, tienes una enfermedad o tengo una enfermedad. Pero el que tiene la última palabra es Dios. ¿Sí? Dios quiere adelantarte algo precioso. Por eso el Señor quiere que estés firme. Y que cuando estés en un estado de problemas o que estés abatido, aunque venga la muerte, confía en el Señor. Y Él la va a reprender de tu vida. El Señor la va a reprender. Y así mismo se sentían estos hebreos, igualito. Pero lo único que ellos tenían que hacer era creer. Creer lo que le decía Josué y Caleb. Así que lo que Dios tiene adelante de nosotros es hermoso y precioso. Mira, Dios no te ha traído hasta aquí para devolverte a donde estabas. Dios te ha traído hasta aquí porque tiene algo reservado para ti. Tiene algo precioso. ¿Sí? Tal vez estás mirando cosas que dejaste en el pasado. Probablemente todavía estás añorando lugares donde estuviste, que tal vez fueron hermosos en tu vida, que tal vez fueron preciosos, que no puedes quitar todavía la mirada de esos lugares y que tu pensamiento todavía está allá, pero recuerda que no es con tus fuerzas. Aleluya. Recuerda que es por el cambio del Espíritu Santo que Él permite. Zacarías 4:6. Es con su Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo no sé, pero tienes que estar frente a tu promesa. Estás frente a tu promesa y tienes que creerle a Dios. Avanza y camina creyendo que Dios está a tu lado. Aunque con pocas fuerzas, aunque a veces te quieras caer, aunque a veces haya lágrimas en tus ojos porque duele lo que te hacen. Te prometen una cosa y no te la cumplen. Camina. De todos modos, camina, sigue adelante. El Señor está contigo, Apocalipsis 3:8. El Señor va contigo. Él ha abierto puertas delante de ti que nunca se van a cerrar y nadie las va a cerrar. ¿Sí? Solo cree en el amor de Dios hacia ti. ¿Sí? No te quejes. Los hebreos se quejaron y dijeron, no, es que está difícil, está complicado. ¿Sí? Especialmente los que eran los líderes, criticaban a Dios, hablaban contra de Dios. La queja, hermanos, cuando alguien se queja, está en contra de la fe. Cuando nosotros nos quejamos, ya no somos hijos de Dios. No te quejes, ¿sí? En lugar de darle espacio a la crítica, a la queja, hay que darle gracias a Dios por lo que está haciendo o por lo que está pasando, ¿sí? Aunque las crisis provoquen tentación de echarle la culpa a alguien, no hay que echársela. O es que esto pasó porque la pastora esto y la pastora lo otro. No fue culpa de la pastora. Dios lo permitió. ¿Sí? Porque Dios quiere enseñarnos algo. Que tu mirada no te lleve a ningún lado. Tu mirada tiene que estar firme. Tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús.
¿Sí? Entonces, la mirada de Dios, hermanos, te va a llevar por el contrario. Dios te va a llevar por ese lugar donde no vas a tener salida. Dios te va a llevar para que entiendas que no hay salida. Vas directo a tu milagro. ¿Sí? Porque Dios quiere bendecirte. Mira, todo el libro de Job fue escrito o desarrollado bajo el sufrimiento. ¿Sí? Pero el sufrimiento de los justos. Y aunque haya muchas respuestas teológicas y aunque haya mucha teoría a ese libro, todo lo que se simplifica es en esto. El libro de Job se simplifica en una frase pequeñita. Y yo invito a todos los teólogos que debatan esto que te voy a decir. El libro de Job, ¿ok? Solamente se caracteriza por esta frase que te voy a decir. A pesar de todo, debo de confiar en Dios. Pase lo que pase. Tú y yo tenemos que confiar a Dios. El Señor cambiará primeramente a ti. A ti es el que te va a cambiar primero. Después va a cambiar tu situación. Después va a cambiar tu vida. ¿Sí? Y aunque todo esté en tu contra, el Señor te va a bendecir. Nosotros tenemos en el libro de Habacuc 1 y 2. Y la respuesta que a pesar de todo es que debemos de confiar en Dios. Esa es la respuesta. ¿Sí? Yo veo bien lo que está ocurriendo. El que debe mejorar su visión eres tú. Eso es lo que dice el Señor. Dios, amén. Dios está haciendo una obra maravillosa. No te enfoques en el problema. No mires el problema. Que no te abrume la situación. Confía en Dios. El Señor de señores, el Rey de reyes, está actuando en lo secreto y te va a traer paz. Y el Señor no tarda, como muchos lo piensan. El Señor no tarda, hermanos. El Señor viene a tiempo. ¿Sí? Egipto significa una vida sin Dios. ¿Sí? La esclavitud al pecado, a los vicios, a la depresión y a la inseguridad. El pueblo de Israel prefería volver a Egipto que entrar a su tierra prometida. Muchos de nosotros preferimos volver al pasado, a lo que éramos antes o lo que hacemos antes, a caminar con Dios. Por el problemita que hay, por la situación que hay. Pero para el que cree todo es posible. Y con Dios nada es imposible. Por eso debemos dejar que diga a Dios que lo devuelva. Mira, muchos cristianos en este tiempo creen o piensan que con venir a la iglesia es sinónimo de resolver sus problemas únicamente. Eso está equivocado. Porque se olvidan del amor de Dios. Por eso tú los miras en la iglesia que adoran a Dios, hablan lenguas y caminan en una burbuja de santidad que hasta da miedo hablar con ellos. Pero cuando salen a la calle, ¿no los has oído hablar como hablan? ¿No los has visto que el carro te echan encima? Me pisan los callos. ¿Qué pasó pues? Hermano, por eso hay pruebas. Y por eso dice el Señor que decidamos dejar todo atrás. Que se quede atrás. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Amén. ¿Sí? Para terminar, mira. Hermoso y precioso es caminar con Dios. Amén. Aunque tenemos luchas, aunque tenemos necesidades, aunque estamos en problemados, hermanos, tú y yo fuimos llamados a cumplir un propósito en esta vida. Sí.
Dios, escucha, Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar hasta que se cumpla ese propósito glorioso en la tierra. Porque tú fuiste escogido. Acuérdate de la parábola del sembrador. Hace referencia, hermanos, a quienes escuchan la palabra y dan frutos. Y también a los que lo hacen de una manera sentimental y que al enfrentarse a una crisis o abandonan su fe o dicen, ya no voy a la iglesia, es que tengo problemas, es que Dios me prometió esto, Dios me prometió esta cosa y no sucede. Es que ya no voy a la iglesia porque ya le dediqué 20, 15, 5 años de mi vida a Dios y no ha pasado nada. Wow. Sigo. Mira, aunque estés en una crisis y estés replanteando, ¿sí?, que si vale la pena venir a los servicios aquí a la iglesia, nunca vas a estar mejor que agarrado de la mano de Jesús. No permitas eso, que Jesús te tenga agarrado. No te agarres tú de la mano de Él. Deja que Él te tome, porque tú te sueltas. Yo me suelto. Él no te va a soltar. ¿Sí? Mira, solo Josué y Caleb entraron de la mano de Cristo a ese lugar. Y por eso ellos vieron en el Espíritu lo que ellos dijeron con fe en sus corazones, que ellos podían conquistar en la tierra esa. No te sientas impotente, ¿sí? La pelea es de Dios, no es tuya. La pelea es de Dios. Permite que la tristeza y la queja se vayan de tu vida. No te quejes. No tengas pena. No estés triste. Dios te va a levantar. Dios quiere sorprenderte y va a cambiar tu lamento en baile. Así dice el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, deja a un lado la mirada humana. Deja a un lado todo lo humano. Y comienza a darle a tu vida otra dirección. Y empieza a mirar tu vida como Dios la cambia. Empieza a ver a Dios como ve tu vida. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cómo te ves de aquí a 3 años? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Así como te veas, así te vas a ver. Porque lo que siembres hoy, lo vas a cosechar mañana. Amén. ¿Sí? Y listo con esto. Busca su presencia. Y prepárate para cosechar, para recibir en abundancia esa palabra que Dios tiene para ti. La cual también te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Y lo más importante, te va a dar la seguridad de que vas a poder resolver todos tus problemas y todas tus situaciones. Porque no es dinero lo que tú ocupas. No son cosas materiales. Tú lo que necesitas es la convicción y la seguridad de lo que se espera, de lo que no se ve. Eso es lo que necesitas. Fe. Porque el dinero a ti te va a seguir. Los negocios te van a seguir a ti. Las señales tú no tienes que ir a buscarlas. Oh, es que yo voy a ese lugar porque ahí se mueve el Espíritu Santo. Pues sí, pero yo veo que estás igual. Deja que el Espíritu Santo camine contigo. ¿Sí? Deja que a ti te ofrezcan las oportunidades de un mejor empleo. Deja que a ti te ofrezcan un mejor negocio. Tú no lo busques, tú no necesitas nada de eso. Tú ya tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores de tu parte. La respuesta no tarda. Llegará bien. ¿Recibieron? Yo sé que sí, yo sé que Dios nos habló a todos. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, y te bendigo. Amado Dios, gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido una doble porción de tu Espíritu para que los llenes, los bendigas y les hables a su corazón, Señor. Los que no pudieron venir, Señor, por alguna razón o como sea, Señor. La verdad, Señor, yo no quiero saber por qué no vinieron, Señor.
ni les voy a preguntar, Señor. Pero te pido, Dios, que tú, Señor, que conoces el corazón de todos y que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, habla, Señor, a sus corazones y manifiéstate en ellos. Que esta palabra no caiga al suelo sin que antes se cumpla, Señor. Porque tú nos la diste con algún propósito, Señor. Conoces la necesidad de nosotros, Señor. Amado, si hay alguien enfermo esta mañana, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que lo sane, Señor. Sana, Señor. Necesitamos sanidad, Señor. Padre, tú conoces todo, Señor. Y sabes, oh Dios, de lo que te estoy hablando, Señor. Tú conoces hasta lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Y sabes, Señor, que hay cosas grandes y hermosas que tú vas a hacer, Señor. Te pido por mis hermanos en Pakistán, Señor, que traigas muchas almas a Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en esas cruzadas de sanidad, Señor, que están haciendo ellos allá, Señor. Declaramos que Pakistán es para ti, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en Hidalgo y en Poza Rica, Veracruz, Señor. Sabemos que tú te mueves también en ellos, Señor, y que vas a hacer milagros grandes y hermosos, Señor. Por eso, Señor, te creo, Señor, y por eso vivo para ti, Señor, porque he mirado tu mano poderosa en la vida de mis hermanos. Mis hermanos aquí presentes, Señor, ellos, oh Dios, son los pilares de este lugar, Señor, de esta iglesia, Señor. Y son los que con sus manos, Señor, con sus pies, con sus bocas, oh Dios, ellos van a bendecirte, Señor. Y van a hacer de este lugar un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Porque con su fe, Señor, van a mover montañas, Señor. Con su fe, Señor, van a hacer cosas grandes, Señor. Por eso yo los reconozco, Señor. Y los bendigo, Padre, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Y me pongo delante de ellos, Señor. Y te pido perdón por sus vidas, Señor. Y reconozco, Señor, que necesitamos más de ti, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para creer. Y quítanos, Señor, la vista carnal, Señor. Que empecemos a mirar con los ojos del alma, así como tú ves, Jesús. Que cuando veamos una necesidad, cuando veamos un problema, lo veamos con tus ojos, Señor. Para que seas tú, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Y que nadie, oh Dios, nadie de los que estamos aquí y de los que no pudieron venir, Señor, se queden sin su doble porción de su Espíritu. Porque somos tu pueblo, Señor. Que aunque a veces tenemos dudas, que aunque a veces cavilamos en dos pensamientos, te pido en el nombre de Jesús que seamos como Caleb, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Amado, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.